La vida es un juego de amor. Disfrútalo. Únete a una evolución de conciencia. Oh Namah Shivaya, aquí estoy de nuevo con ustedes, ofreciéndoles con todo mi amor estas historias increíbles y de verdad muy inspiradoras. Para mí es un placer, una gran alegría compartirlas con todos ustedes. Y los agradezco por estar aquí a escucharme. Esos hechos extraordinarios no son secretos. No pueden permanecer escondidos en una gaveta, quiero decir, solamente en ignorados textos en hindi o en la memoria de los viejos devotos de Babaji, que poco a poco están todos abandonando el planeta y regresando a los divinos pies de Babaji en el plano espiritual. Son hechos verdaderos, son sucesos históricos. El mundo debe conocerlos. Por lo menos la parte del mundo que está lista para recibirlos, como ustedes que me están escuchando. Yo personalmente soy testigo de muchos de estos hechos que siempre les cuento en todas las ocasiones que se me presentan y de muchísimos más. Yo vi y veo constantemente que este mundo donde estamos viviendo, que cuando era muy joven creía limitado y limitante, hecho de injusticias, donde el bueno era destinado a sufrir y el malo a gozar y a dominar. Este mundo no es lo que parece. En realidad es un mundo que tiene la potencialidad de ser completamente mágico, maravilloso, profundamente espiritual. Y todo esto depende de nosotros, de nuestro corazón y de nuestra conciencia, de nuestra forma de pensar y actuar de consecuencia. Sigan en su camino de búsqueda sin miedo y practiquen, pongan en práctica lo que su conciencia aferra de las grandes verdades de la vida. Sigan las inspiraciones de su espíritu, que les habla desde el profundo. Sigan las vías que la divinidad les está abriendo. Y sobre todo en su vida, den la prioridad a todo esto, a lo que es espiritual. Así como enseñó Jesús, que dijo que nuestra prioridad tiene que ser buscar el reino del cielo y no seguir a Mamona, la materialidad. Para quien esté listo y lo desea, ha llegado el momento de despertar, de escuchar el corazón y de abrir la mente. Liberarla de la prisión de todos esos terribles y limitantes condicionamientos del pasado. Porque, es cierto, nos llevan solo a sentirnos separados y distantes de la divinidad. Dios está en el paraíso, en el cielo, y nosotros aquí, en la tierra, que nada tiene que ver con este paraíso maravilloso en el cielo, donde está Dios. Pero la verdad es que lo divino, con toda su magia, está aquí, a nuestro alcance, si lo queremos. Solo debemos seguir las enseñanzas que nos llegan hoy directamente de la divinidad en sus manifestaciones, que enseñan las mismas cosas. Y ahora tenemos la fortuna de recibir estas enseñanzas sin las desviaciones y contaminaciones del pasado y también del presente en realidad, que están creadas por intermediarios que no eran y no son capaces de recibir el mensaje tal como es, y por lo tanto tampoco de transmitirlo. Son enseñanzas muy, muy valiosas, que llegan también a través de esas narraciones extraordinarias que les cuento en esta temporada del podcast. Y no solo, que les cuento siempre en realidad, porque son la esencia de mi vida. Entonces, si están de acuerdo, seguimos juntos. Y seguimos contando del queridísimo Shastriji y de su guru,
el gran devoto de Mahavatar Babaji, Mahendra Maharaj. Muchas fueron las experiencias espirituales que Shastri vivió por gracia de su guru Mahendra Maharaj. Y algunas tan poderosas, con maravillosas visiones de la Madre Divina, que Shastri cayó en un estado de éxtasis que duró casi 6 meses. Ya les cuento con orden. Bueno, pero me parece que no les conté un particular que en realidad me encanta, de cómo pasó que Shastri, con la bendición de Mahendra Maharaj, escribió su primer sloka. Un sloka es un verso sagrado sánscrito que sigue una métrica, como los versos de la poesía. ¿Recuerdan? Les conté lo que nos dijo Shastri, es decir, que Mahendra, su guru, un día en Rajgarh, en la casa de la familia de Shastri, donde ya vivía también su hermano Giridhari Lal, lo tocó en la cabeza y Shastri empezó a escribir, y escribió en 10 días su primer libro sagrado, que inmediatamente Mahendra mandó a publicar. Pero el detalle que olvidé contarles y que les digo ahora es este. La tarde después que Mahendra llegó a la casa de los 2 hermanos, él, Mahendra y Giridhari Lal fueron a bañarse en el río que pasaba cerca del pueblo, mientras que Shastri se quedó en casa e hizo sus snanam en el baño. El snanam es el baño ritual de purificación que siempre se hace en la India, por la mañana levantarse y por la tarde, siempre antes de las prácticas espirituales y de la meditación. Si quieres saber más, explico estas prácticas espirituales y yógicas en nuestra página web matajishiva.org. Échale un vistazo, encontrarás muchas cosas interesantes. Las duchas en las casas en la India normalmente no existían, entonces la gente se echa baldes de agua para bañarse, para tomar el snanam. Y este día Shastri también se echó el primer balde de su snanam al atardecer. Y en este momento le salió espontáneamente un sloka, que es un verso espiritual en sánscrito, como les decía. Un sloka totalmente nuevo, original, pero bellísimo, con una métrica sánscrita absolutamente perfecta. Y como terminó de bañarse, lo transcribió inmediatamente en un papel para luego leerlo a su guru, que todavía estaba al río con su hermano. Pero ¿por qué creo que este es un detalle importante para contarles? Porque también Valmiki, el grande sabio, poeta, escritor de la antigua India que escribió el Ramayana, recibió la inspiración para su primer verso, primero de su vida, su primer sloka, durante su snanam. Y como Shastri, después de este primer verso, no paró de escribir. Escribió este enorme libro que es el Ramayana, que es la maravillosa epopeya que cuenta la historia de la divinidad que hace 10.000 años se encarnó en una pareja real, Sita y Rama. Un día me encantaría contarles esta historia. Ya la conté hace años a mis estudiantes en el ashram y se enamoraron de la historia de Rama. Ahora que lo pienso, han pasado 8 años. Seguro que ellos también estarán felices de escucharla de nuevo. Y ahora mi español es mejor. Se podrán felices. Pero primero tengo que hacer el curso sobre la Bhagavad Gita que les prometí. Ojalá que lo tenga listo el próximo año. Y después, si la Madre Divina me regala el tiempo, me dedicaré a Ramayana. Bueno, volvamos a Shastri. Y ahora les contaré algo aún más extraordinario. Babaji, frente a todos nosotros una vez, dijo que Shastri había sido en el pasado el propio Valmiki, y no solo eso, también se había encarnado como Vedavyasa, otro gran y santísimo escritor de la antigua India que escribió los Vedas y también el Mahabharata, la otra epopeya histórica de la India. Prácticamente Babaji nos dijo que Shastri, en sus vidas pasadas, escribió todos los libros más sagrados de la India. El Ramayana escribe la historia de la divinidad bajada en la tierra como Sita y Rama, mientras que el Mahabharata cuenta del descenso de Dios en este planeta como Krishna y su compañera Radha, otros 2 avatares. Y la Bhagavad Gita, que es considerado el Evangelio de la India, es parte del Mahabharata. Entonces escribió de verdad todo lo que es importante, todas las enseñanzas espirituales más profundas,
tan útiles para la humanidad entera. Entonces Shastriji antes vivió en los dos más grandes y santos escritores de la India. Y en esta última vida, esa misma grandísima alma, en la persona de Vishnudat Mishra, que es el nombre completo de Shastriji, escribió sobre la más reciente encarnación de Dios en la tierra, Mahavatar Babaji. Pero esta vez los dos aspectos de la divinidad, femenino y masculino, se unieron en un cuerpo único, uno solo, el cuerpo de Babaji. Como ya le dije en los episodios anteriores, Babaji es la encarnación de Shiva y de Shakti también, que significa que comprende tanto lo masculino como lo femenino, divino, en una sola persona. ¿Han entendido la magnitud espiritual de Shastriji? Era tan humilde y sencillo, pero era un gigante espiritual. Yo lo quería como un abuelo, me acogí en su casa como si fuera parte de su familia. Realmente es increíble, incluso para mí. Bueno, ¿y qué pasó cuando Mahendra Baba regresó de Río después que Shastriji había compuesto su primer sloka? Al escuchar el verso se alegró enormemente y exclamó bromeando: un regalo de 10,000 rupias, que en ese entonces era una suma enorme, no podía hacerme más feliz. Luego le explicó a Shastriji que ese sloka, el poder de componerlo, eran la prueba de que la Madre Divina le había otorgado una gran bendición. Ahora que mi memoria regresa a estos hechos, recuerdo varios detalles de esta historia. Fue el día siguiente de estos famosos Nanam, durante una pausa en las clases de la escuela donde enseñaba, que Shastriji escribió sus primeras líneas de versos sagrados en sánscrito. Y Shastriji nos contó que cuando Mahendra los leyó, comenzó a saltar de emoción, bendiciéndolo repetidamente con el toque de su mano, que fue el toque mágico del cual ya les conté, y que causó que Shastriji escribiera con una facilidad extraordinaria todos aquellos locas, como les conté la vez pasada, que él veía en un plato como lleno de versos sagrados, que él copiaba. Sabiendo quién era de verdad Shastriji, se entiende por qué Mahendra brincó de felicidad leyendo los primeros locas, porque finalmente había llegado el momento en el cual Shastriji estaba empezando su increíble misión, su misión de esta vida, o sea, escribir toda la historia de las varias manifestaciones de Babaji. Ese fue el momento en el que se despertó la esencia de Shastriji, por gracia de su Guru divino Mahendra Maharaj, porque fue exactamente a partir de ese momento en el que Mahendra tocó su cabeza que Shastriji recibió el don no solo de escribir textos sagrados, pero también de improvisar discursos públicos sobre cualquier tema espiritual. Y otro particular que me olvidé contarles la otra vez, que tal vez le gusta, y que ahora me acuerdo, es este. El día, como les conté, cuando Shastriji llevó su primer manuscrito a Mahendra en Vrindavan, Shastriji y su hermano lo encontraron sentado meditando a la par de un pequeño estanque. Entonces Shastriji nos contó que se sentaron frente a él sin interrumpirlo. Y después de un rato, Mahendra Maharaj abrió los ojos y los vio y preguntó qué le habían traído. A este punto Shastriji sacó el manuscrito, le lo enseñó y Mahendra le pidió que empezara a leerlo. Entonces Shastriji comenzó a recitar sus versos. Y siguió y continuó hasta casi las 3 de la tarde, cuando finalmente, después de horas, Mahendra lo interrumpió y dijo: «Hoy lo siento, no le ofrecí nada para comer». Pero este día todas las tiendas estaban cerradas y hasta conseguir un té era imposible. Entonces Mahendra, encogiéndose de hombros, exclamó: «Bueno, tú sigue leyendo, nos ocuparemos de la comida más tarde». Shastriji nos contó que a las palabras de su guru retomó la lectura y unos 20 minutos después llegó una chica que dejó delante de ellos una bandeja con té y dulces y sin decir una palabra se fue tal como había llegado. Fue sencillamente, pensó yo, otro pequeño milagro de amor para Shastriji de parte de su guru. Ahora les voy a contar algunos otros detallitos que olvidé mencionar la vez pasada, así que completamos la historia del otro episodio.
es que contando todas esas historias, los particulares me regresan a la mente poco a poco. Entonces, devolvémonos a cuando Mahendra en Vrindavan, durante el Navaratri, le regaló la foto del viejo Mahavatar Rakam Babaji a Shastriji. Cuando vio la foto, Shastriji inmediatamente se inclinó con un grandísimo respeto en frente a esta foto. Y le dijo a su guru que era la primera vez que veía una foto de esa persona, pero que él ya la había encontrado en alguno de sus sueños. Y le contó que en 1940, en el templo de su casa, Shastriji tuvo una visión de Babaji en la misma forma en la que estaba captado en esta foto, y que una voz fuera de campo le había dicho: él, Babaji, puede darte todo. Y después, recuerdan, Shastriji puso las malas de flores de la foto al cuello de su chiquita de 4 años, y desde este momento comenzó a escribir. ¿Lo recuerdan? Pues bien, lo que comenzó a escribir en aquella manera tan particular, mágica, que les conté en el otro episodio, resultó ser su libro más importante, que contiene todas las historias de Babaji. Este enorme libro de 1212 páginas, que ahorita tengo aquí cerca de mí, se titula Sri Sadashiva Charitamrita. Lo tengo porque es un libro muy sagrado, y solo su presencia influye en la energía y eleva las vibraciones, pero es un libro que ni yo ni los demás devotos de Babaji en realidad podemos leer, porque está escrito no solo en sánscrito con el alfabeto de Devanagari, sino también utilizando un lenguaje antiquísimo de la India que casi nadie conoce hoy en día. Por eso lo enviamos a traducir a un erudito lingüista en Alemania, que parece que es el único que lo puede hacer. Y está actualmente trabajando en esta inmensa y lentísima tarea de la traducción del libro al inglés. Lo que sabemos es que se trata de una crónica precisa de los lilas de Babaji, es decir, de todas estas bromas divinas y de esas historias milagrosas y maravillosas de las diversas manifestaciones de Babaji. Volviendo a nuestra historia, esto es lo que pasó, que nos enteramos por el propio Shastriji, porque fue él que nos contó que vivió, por gracia de su guru Mahendra Maharaj, experiencias espirituales tan increíbles y algunas tan fuertes y poderosas que cayó en un estado de éxtasis que duró casi 6 meses. Como ya les había mencionado, Mahendra había tomado la costumbre de visitar a Shastriji en su casa mientras él escribía esta obra grandiosa, que estaba destinada a convertirse en la más importante de su vida, el Sri Sadashiva Charitamrita. Y una tarde, durante una visita de Mahendra, mientras le recitaba los versos que acababa de componer, Shastriji llegó a leerle un pasaje en el que se describía a la Madre Divina. Y a medida que las palabras salían de sus labios, Mahendra poco a poco tomaba la forma de la madre. Al final, donde estaba sentado Mahendra, estaba la madre, con su espléndido sari rojo, el gran punto de kumkum carmesí en medio de la frente. Era una forma maravillosa de la madre, adornada de manera increíblemente refinada. Shastriji, durante todo el tiempo de la visión, estaba aterrorizado, pero se dio también cuenta de que no podía dejar de hablar y continuó recitando sus versos durante otros 25 minutos, llegando casi al borde del colapso nervioso. Luego, cuando terminó de leer, finalmente, en lugar de la Madre Divina, reapareció la reconfortante y familiar figura de Mahendra Baba, que estaba acariciando la barba, y al ver que Shastriji estaba empapado en sudor, le dio una palmada cariñosa en el muslo y sonriendo exclamó: «No me digas que te asustaste por tan poco». Pero las cosas extraordinarias e inusuales no terminaron ahí. Al día siguiente, Shastriji fue con Mahendra y su familia a un templo de Hanuman que se encontraba a unos kilómetros de Rajgarh. Cuando terminaron la puja, la adoración y la ofrenda en el templo, Shastriji de repente vio la estatua, la murti de Hanuman, que cobraba vida y se expandía enormemente. Su terror fue tal que perdió el conocimiento. Mahendra entonces esperó a que se recuperara
y luego lo llevó a un templo famoso y muy antiguo de Shiva que se encuentra en esa zona. Y ahí hicieron el Snanam, el baño sagrado de purificación, y después la puja al Lingam. El Lingam es una piedra con la forma más o menos de un huevo, que es el símbolo principal y más sagrado de Shiva. Después de estas experiencias tan intensas, Shastiji cayó en un estado de conciencia diferente, que duró 6 meses, que él nos dijo que era como una absoluta falta de sensaciones. Durante ese tiempo no sintió ni hambre ni sed, y su esposa empezó a preocuparse seriamente. Pero todos los médicos consultados confirmaron que Shastiji gozaba de excelente salud, simplemente no hablaba. En aquellos meses, Shastiji vio muchas cosas del pasado y del futuro, del plan terrenal y de planes superiores. Me contó a mí personalmente que veía todo como se ve en una película en el cine, una escena tras otra. Y puso por escrito todo lo que pasaba en la pantalla de su visión mental. Aunque nunca había estado allí, tuvo visiones de Rakan. Vio la cueva donde el viejo Babaji solía quedarse, y vio también a Babaji en los tiempos de Rama y en los tiempos de Krishna. Y lo vio en una dimensión espiritual muy sutil hablar con la Madre Divina. Y todo lo que vio en estos 6 meses los transcribió en versos sánscritos, en este su libro, Sri Sadashiva Charitamrita, utilizando la misma métrica tradicional del Ramayana. Y más tarde nos contó que después de varios años pudo verificar por sí mismo la exactitud de las visiones que le habían sido enviadas. Por ejemplo, cuando llegó a Erakan por la primera vez, dijo: «Es increíble, mira, exactamente como lo describí en el libro, mira la gruta, mira el río». Él mismo se sorprendió de sus poderes, con la simplicidad típica suya, que parecía un niño. De verdad, Shastiji era maravilloso. También Giridhari Lal, su hermano, escribió un libro, en hindi pero, y que ahora se encuentra traducido al inglés con el título From Age to Age, que significa de era en era. Y el equipo de Karma Yoga de la Revolución, dedicado a las traducciones, que están siempre muy ocupados, pero están tratando de traducirlo al español y están avanzando poco a poco. Cuando estará listo les avisamos. Pero creo que les puede interesar tener un adelanto, ¿verdad? Así que sigan escuchando. Ya les leo un poco del libro. Entonces, estas que siguen son palabras de Giridhari. La manifestación de Sri Rama presentó al mundo la dignidad perdurable del honor y el cumplimiento de los deberes. El Señor Krishna otorgó al mundo el mensaje del amor puro. De igual manera, cada manifestación divina posterior tiene su propio mensaje, y cualquier ser vivo que medite sobre ese mensaje con verdadera devoción, en cualquiera de sus formas, encontrará consuelo en él. Así los Vedas y los Shastras, que son los antiguos libros sagrados de la India, permiten la adoración de Dios con o sin forma. Las páginas que siguen describen la aparición y los logros espirituales del resplandeciente Mahavatar Herakambhava, quien fue la encarnación visible del amor, la simplicidad y la verdad. Los Puranas de Shiva, que son otros textos sagrados, mencionan en muchas de sus páginas que el Señor Sadashiva, el Adi Guru, el Guru Supremo, ha aparecido en la tierra de vez en cuando para el bienestar del mundo y que es conocido por sus lilas, sus juegos divinos. La manifestación de Sri Rakam Babaji tiene un único propósito, el bienestar del mundo. Las descripciones de la repentina aparición de Rakam Baba no se basan únicamente en los Vedas y los Puranas. En ese momento, cada niño de la región de Kumaon conocía a él y todos sabían de sus grandes poderes. Su aparición no se limitó solo a la India, sus lilas divinos se extendieron y fueron vistos también en países extranjeros. Historias de Tíbet, Rusia, Suecia
y otros lugares aparecen en los capítulos siguientes y los lectores pueden confirmar su exactitud con los residentes de Almora, Haldwani, Herakan y Nainital. Sin realizzare ningún esfuerzo, la presenza silenziosa de Babaji era lo suficientemente poderosa como para evocar un flujo interminable de pensamientos puros y beneficiosos en sus seguidores. Durante los discursos sobre las ciencias védicas y los shastras, él se presentaba ante las asambleas de sabios como un culto pandit, un erudito, bien versado en los temas más difíciles. Su enfoque claro y simple hacía que sus interpretaciones fueran comprensibles para todos. Y en tales ocasiones, incluso grandes eruditos y maestros bien conocidos se inclinaban ante Herakan Babaji. Su santa belleza, fragancia, apariencia y porte eran tan sublimes que estaban más allá de la comprensión de las facultades mentales e intelectuales. Su cuerpo era tan suave que incluso presionándolo no se podía sentir la presencia de huesos. Sus heces no olían mal y en poco tiempo se convertían en polvo. Durante sus periodos de manifestación humana, nadie lo vio dormir. Un devoto, Shiromani Pathak, una vez permaneció con Babaji durante 6 meses y nunca lo vio dormir. Babaji permanecía en la postura de Siddhasana o Gomukh Asana durante toda la noche. Hablaba lentamente, su voz y su forma de expresarse eran muy agradables. La agilidad física de Babaji no tenía igual. Podía levantar enormes rocas con facilidad y nunca se quedaba sin aliento mientras subía empinadas montañas rocosas. Una historia narrada por un famoso luchador de Kashipur, Nainital, reveló el siguiente acontecimiento. Donde quiera que Babaji iba, miles de personas, tanto hombres como mujeres, se juntaban a su alrededor, haciendo casi imposible para cualquiera salir de la multitud. Así ocurrió también cuando Babaji llegó a Kashipur. Miles de devotos se reunieron alrededor de él, obstaculizando su movimiento. Los intentos de hombres fuertes por despejar un camino para Babaji fueron en vano. Pero Pahalvan, el famoso luchador de Kashipur, también estaba presente. Y orgulloso de su fuerza física, tomó a Babaji sobre su espalda y lo llevó a través de la multitud, experimentando durante todo el trayecto una extraña sensación. Sintió una enorme presión, como si estuviera bajo el peso de una enorme roca. Y más tarde dijo que le tomó toda una semana recuperarse de la fatiga. Y yo también puedo confirmar que la manifestación de Babaji que conocí yo, décadas después de estos acontecimientos, hizo este mismo lila con sus devotos. Una vez lo hizo también con un devoto amigo mío, un muchacho muy alto, fuerte, robusto, que no logró levantarlo cuando Babaji se lo pidió, y todos nos echamos a reír a carcajadas. Regresamos al texto de Giridhari Lal. El hambre y la sed nunca lo molestaron, aunque de vez en cuando comía los alimentos ofrecidos con devoción. Y a veces pasaba que Babaji la comida ofrecida sin devoción la vomitaba. A veces, como un niño travieso, para no tener que comer una comida ofrecida sin verdadera devoción, decía que su estómago estaba alterado, que no se sentía bien. Generalmente solía beber solo un poco de leche agria. Incluso en los severos días fríos de invierno, con nieve helada de 1,5 metros, 2 en el suelo, él bebía solo leche agria. Solo pocas veces cedió a las súplicas de un ferviente devoto suyo, Gumani Bhakta, y aceptó un roti, un pan plano sin levadura, típico local como un chapati. Mahavatar Herakan Babaji no tenía una forma definida. A veces se manifestaba como un joven de 16 años y en otras ocasiones como un yogi de siglos de antigüedad. Una vez, cuando el famoso fotógrafo Sorabji lo fotografió, se asombró
porque en una sola sesión salieron fotos con diferentes formas de Babaji. En cada foto era diferente. Bueno, por hoy terminemos así, con la lectura de estas partes del libro de Giridhari Lal sobre Babaji. Pero si estás lista o listo para continuar con esta montaña rusa para la mente y el corazón, que son estos extraordinarios relatos de la manifestación de la divinidad en la tierra en su forma de Mahavatar Babaji, sigue escuchando los próximos episodios. En el próximo te contaré del famosísimo encuentro de Lahiri Mahasaya con Mahavatar Babaji, que también Yogananda describió, pero te lo voy a leer así como lo escribió en este libro Giridhari Lal, el hermano de Shastriji. Y ahora te mando un beso grande. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Namah Shivaya.